Hola, buenas. El video de hoy día es un poco complicado porque si ya les he dicho como 1000 veces que la química es bien complicada porque sus bases son enredadas y no tienen un patrón específico. El día de hoy, en el video de inorgánica, nomenclatura inorgánica, específicamente nomenclatura de ácidos y bases. Lo primero que debiésemos como entender es qué es un ácido y una base. En los videos anteriores vimos la nomenclatura de los compuestos iónicos. Dijimos que eran compuestos que tendrían a formar cationes y aniones. Después vimos los moleculares, que dijimos que eran como moléculas compactas que generalmente estaban con elementos no metálicos, generalmente. Ahora, ¿qué es un ácido y qué es una base? Hay que entender que todavía no lo hemos visto, todavía no llegamos al punto donde denominamos los tipos de ácidos, los tipos de base, etc. Pero en términos generales vamos a usar el concepto más amplio, que es de ácido o que es de una base. Vamos a partir primero nombrando los ácidos. Por lo tanto, vamos a definir qué es un ácido. Vamos a entender como un ácido sobre una sustancia que en solución acuosa va a liberar protones. Una sustancia que en solución acuosa va a liberar protones. ¿Qué nos dice eso? Primero, que un ácido no es un ácido en sí, por así decirlo. Un ácido se comporta como algo para que tenga que tener en la denominación o la clasificación de un ácido. El ácido no es un ácido en sí, sino que debido a que tiene un comportamiento tal, es un ácido. En este caso nos vamos a regir solamente por el caso de nomenclatura. Después, cuando veamos a fondo, y bien a fondo que hay que verlo, ácidos y bases, vamos a entender cuáles son estos comportamientos y vamos a meternos en el mundo de la nomenclatura. Recuerden que la nomenclatura es full memoria, no tiene patrón específico, hay que saberse los más famosos. Y en los casos de los ácidos, específicamente hay dos que quizás son el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Son uno de los dos ácidos más famosos que, bueno, ustedes después tienen que ir aprendiéndose, como digo, de casi de memoria los demás. Pero en este video vamos a intentar ver qué ciertos tipos de patrones hay para poder nombrarlos. En el caso de los ácidos, vamos a tener un pequeño problema acerca de la nomenclatura respecto a cuando son ácidos, cuando después se comportan como sales, y ahí hay como todo un chiste. Y aquí vamos a revivir nuevamente el tema del ato y el hito y el oso y el ico y todo eso. Del per, del hipo, se revive eso, empieza un show, pero como yo les digo, esta parte no es como que la intenten aprender a la primera, como si hay algunos otros tópicos donde si no entienden ahí, hay que buscar técnicas de aprendizaje. En este caso, nomenclatura, como lo vengo diciendo muchas veces, se aprende solamente de memoria. Así que vamos con uno de los primeros acercamientos, que es bajo esta definición, que dijimos que un ácido va a ser aquel que libera un protón. Claramente o deductivamente nosotros debiésemos entender que la molécula que nosotros podemos denominar como un ácido tiene que tener un hidrógeno en su compuesto. Y vamos a tener una pequeña regla. Cuando tenemos un compuesto que esté por dos elementos, por ejemplo, ¿cómo llamábamos esto? Cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ¿cierto? Como nomenclatura de compuesto. Esa es su nomenclatura, como compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si esto está como un gas, y esto está como un gas, sigue siendo cloruro de hidrógeno, yoduro de y así. Si esto está como un líquido, sustancia pura, sigue siendo cloruro de hidrógeno. Como yo dije en delante, los ácidos se deben a su comportamiento, no son intrínsecos, no es algo propio de ellos, sino que se comportan como tal, nosotros los clasificamos como ácidos. Cuando estos están en solución acuosa, que se denomina, entre paréntesis,
AQ o AC de acuoso o AQ de acuo lo pueden encontrar de diferentes maneras, como AQ y AC, pero a mí me gusta más AQ porque más histórico, me gusta más. AQ dice que está en una disolución, que yo tomé el cloruro de hidrógeno, unas 2, 3, 4, 5 gotas y lo eché en agua. Eso se disolvió, ya no está como sustancia pura. Y en ese estado, en estado acuoso, se va a comportar como un ácido. Eso tenemos que saberlo, que se va a comportar como un ácido. Por lo tanto, ¿cuál es la regla? Que los compuestos, tanto iónicos como moleculares, que tengan esta estructura de los uros algo, de los uros D, etc., se van a denominar en su manera de ácido como, primero decimos el ácido, porque son ácidos, y después cambiamos, en vez de la terminación uro, decimos hídrico. Por ejemplo, el HCl en solución acuosa es ácido, tiene un cloro, clorhídrico. Ya no usamos el uro cuando se comporta como un ácido. Por lo tanto, nosotros el HCl tenemos dos formas de nombrarlo. Si está como molécula, cloruro de hidrógeno. Si está en solución acuosa y está actuando como un ácido, ácido clorhídrico. Lo mismo pasa para el yoduro de hidrógeno. Si está en solución acuosa y se está comportando como un ácido, pasa a ser ácido yodhídrico. Y lo mismo el bromo, de bromuro de hidrógeno a ácido bromhídrico. Ahora pasamos a otra clasificación. Estos son como los que eran de dos elementos. Claramente uno tiene que ser hidrógeno. Pero ahora vamos a pasar a una nomenclatura o una subclasificación que son los oxoácidos. Yo prefiero, cuando les estoy enseñando esto, yo prefiero que ustedes se vayan acostumbrando a los nombres. Oxoácido, elemento compuesto, sustancia. Que vayan ya asimilando eso, porque un profesor no les va a decir, no, mira, estos son acá, estos son no. Les va a decir los nombres, les va a decir, ya, mira, dígame un oxoácido. Y ustedes, yo no estudié cuáles eran los oxoácidos. Entonces, para que se vayan acostumbrando. Oxoácidos. ¿Qué nos dice el nombre? Para que esto no es necesario memorizarlo. Acuérdense que quizás en la química algo de información nos dan su nombre. Entonces, oxo, oxígeno, o por ahí va, ¿cierto? ¿No? Puede ser. Ya. Oxo es porque tiene un elemento de oxígeno. Ácido, nosotros ya habíamos dicho que tiene que tener un protón. Por lo tanto, los oxoácidos son moléculas que se comportan como ácido, o sea, que liberan un hidrógeno, que tienen un oxígeno y otro elemento más. Cualquier otro. Los oxoácidos, nosotros los podemos identificar casi inmediatamente porque el primer elemento, cuando uno lo escribe, es el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Nos está dando la información de que el hidrógeno, ¡pum!, se va a liberar. Se va a ir. Casos, por ejemplo, H2SO4. Aquí la nomenclatura es casi... nos dice mucha información igual. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? El hidrógeno, como está adelante, fíjense que esto puede ser un oxoácido. ¿Por qué? Porque tiene tiene hidrógeno y tiene oxígeno y tiene otro elemento. El oxígeno que está a este lado quiere decir que este oxígeno se va a ir, que sale. ¿Y qué quiere decir? Entre medio está el S, quiere decir que generalmente el que está al medio, es el átomo central. Generalmente. Después, cuando veamos ácido y base, vamos a ver, siempre hay unos detalles, siempre hay unos comportamientos raros, etc. Por ejemplo, otro ácido famoso, H3PO4. Otro ácido famoso, la mismo. Estos tres hidrógenos, uno pensaría que salen y el P es el átomo central. Otro ácido famoso, HNO3. Otro ácido famoso que, se fijan, hidrógeno, son los primeros, después viene el átomo central y después los oxígenos. Y aquí es donde empieza el tema. Aquí es donde necesito un poco de concentración. Ya estuvimos leseando un poco, hablando un poco, pero ahora sí, modo serio. ¿Qué es lo que puede pasar? Que un átomo central, por ejemplo el azufre, el S,
por ejemplo el fósforo, por ejemplo el nitrógeno, podemos tener un mismo oxoácido con su mismo átomo central, pero con diferentes oxígenos. Entonces, con los oxoácidos podemos tener el hidrógeno normal de toda la vida, porque ya dijimos por definición que tiene que salir el hidrógeno para denominarse ácido. El átomo central puede ser el mismo, pero ¿qué va a cambiar? Los oxígenos. El oxoácido sigue siendo el mismo, pero va a tener diferencia. Cosa que ya estábamos medio acostumbrados, ¿cierto?, a la nomenclatura cuando decíamos su estado de oxidaciones, lo nombramos como ico, ito, ¿ya? Y ahora viene un temita que depende del estado de oxidación. Pero tenemos aquí dos formas de verlo. Para esto vamos a usar un ejemplo, porque esta parte es puro ejemplo y aprendérselo casi de memoria. Vamos a verlo con el caso del oxoácido del cloro, que involucra al cloro. Tenemos el caso del HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Son 4 tipos de oxoácidos que tienen hidrógeno, cloro, oxígeno, pero van a tener diferente nomenclatura. Bueno, se habrán fijado que todos los ácidos parten llamándose ácidos, así que eso es como la parte simple. Ahora viene la parte relativamente complicada. Nosotros, para los oxoácidos, debemos siempre recordarnos por lo menos de uno. Memoria, solamente de uno. De uno, nosotros podemos saber cómo se llaman los otros. En este caso, por ejemplo, del oxoácido del cloro, siempre ustedes se tienen que saber del ácido clórico. Es el más famoso, o bueno, uno de los más famosos, que es el HClO3, ácido clórico. Como les digo, ustedes se pueden aprender el que ustedes quieran, pero siempre mi consejo es apréndanse el que tenga la terminación ico. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo relacionado con esas terminaciones? Bueno, si no, lo vamos a ver ahora. Fíjense que tiene la terminación ico. Sigue siendo ácido del cloro y la terminación ico. ¿Cuál va a ser? Les voy a enseñar las dos formas para que se acuerden, para que tengan las dos herramientas. La primera forma es viendo los oxígenos. Yo me tengo que aprender de memoria. ¿Cuántos tipos de oxoácido tiene el cloro? Eso tienen que aprendérselo. Es muy simple porque en el caso del cloro tiene 4. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4. Se me olvida cómo se llamaba cada uno. Yo sé que el 3 es ico, ácido clórico. Vamos a ver el primer caso, que es viendo solamente los oxígenos. Si yo agrego un oxígeno, pasa de ser ico, y ahora como tiene más oxígenos, pasa a ser un ácido perclórico. Eso se supone que está todo junto, pero lo hice así lejos para que vieran esa diferencia. Cuando tiene 3 es ico. Si yo le agrego un oxígeno más, como es el más grande, fíjense que tiene el que tiene más cantidad de oxígeno, lo llamamos per. Le agregamos le anteponemos el per, que quiere decir que, entiéndanlo como el que más tiene, per, y sigue teniendo la terminación ico. Entonces si yo le quito 1, solamente va a ser ico. ¿Sí? Esto, generalmente, tomen como referencia el ico. Tomen referencia el ico. Si tiene más del ico, perico. Vamos con el ico nuevamente. Si yo le quito un oxígeno, me quedan 2 oxígenos, pasamos de un ico a un oso. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Ácido cloroso. ¿Se acuerdan de esto, no? El niño, el adulto, necesita una picota, un pico, ico, el más grande, y los niños chicos se quedan en su casa, ellos no van a la mina y se quedan jugando con un oso. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en nomenclatura iónica? Aquí vuelve. Si yo le quito un oxígeno a mi ico,
me queda más chiquitito, terminación oso, ácido cloroso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le vuelvo a quitar otro oxígeno al oso? Me queda el más chiquitito, ¿por cierto? El que tiene solamente un oxígeno. Y al igual que, como ustedes se habrán dado cuenta, cuando era muy grande se le coloca algo adelante del cloro. En este caso lo mismo. Se le pone algo adelante. ¿Qué va a hacer ese algo? Se llama ácido hipocloroso. Cloroso. Entonces aquí tenemos el hipo y el oso. Enredado, caleta. Porque es así. Como digo, tienen que aprendérselo. Mi consejo para aprenderse esto, de una persona muy lenta para aprender, de una persona que le costó mucho saber esto. Tienen esas dos opciones. Mi consejo es, apréndanse de memoria cuál es el ICO. Ácido clórico. HClO3. Y apréndanse cuántos tipos de oxoácido hay del cloro. 4. Entonces ustedes saben que el 3 es el ICO y que tiene 4. Y ahí van jugando. Siempre es. El 3 es ICO. Si hay uno más que el 3, se le pone el ICO. Después del ICO, si voy bajando, oso. Y si hay uno más abajo que el oso, hipooso. Claro, yo se los digo así como, súper fácil. Pero estuve un semestre entero aprendiéndome esto de memoria. Ahora, de esto sale otra nomenclatura. ¿Por qué sale otra nomenclatura? Veámoslos con el ácido hipocloroso. Mentira, uno más fácil todavía, perdón. Veámoslos con el ácido clórico. El ácido clórico, cuando actúa como ácido, va a perder su protón. Va a quedar como ClO3 con carga negativa más un protón que esté acuoso, y esto también que esté acuoso, y esto que esté acuoso. Bueno, técnicamente esto es doble flecha. ¿Ya? Esto está así. Pero ¿qué pasa si este ClO3- se combina con un catión que anda por ahí libre, con un Na, por ejemplo? Esto nos daría un NaClO3, ¿cierto? Porque como son cargas opuestas, se pueden juntar porque son aniones, etc. ¿Cómo se llamaría eso? Un ejemplo. Cuando está en su forma como ácido, es ICO. Y cuando está como su sal, o los denominados oxoaniones, que son estos, porque si ven, están como con cargas, pasamos a tener otra nomenclatura, pero bien similar a esto. Los que tienen terminación ICO pasan a ser ato. Y los que tienen terminación ito. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un oxoanión. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos el protón, por eso sabemos el hidrógeno, por eso sabemos que no está en su forma de ácido, no es un oxoácido, sino un oxoanión. ¿Cómo nosotros sabemos que es un oxoanión a simple vista? Porque nosotros nos tenemos que saber esa molécula de memoria. No hay de otra. Entonces, por ejemplo, este venía del ácido clórico. Este venía del ácido clórico. Pero ahora, ¿cómo se va a llamar? Cambiamos el ICO por el ato y es clorato de sodio. Antes se llamaba ácido clórico, terminación ICO, quiere decir que estaba como ácido. Pero aquí como está como anión, ya no es ICO, va a ser ato. Clorato de sodio. ¿Cómo va a ser el oso? Lo mismo, el oso, el ácido cloroso, como anión va a ser ito, clorito. Y eso en definitiva. ICO, ato. Si es per-ICO, va a ser per-ato. Ácido perclorato. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, hay una mnemotecnia bastante interesante que yo les aseguro que yo cuando me la aprendí, yo se la enseñé a mis compañeros y funciona. Porque esto es un leseo. Porque como les digo, ustedes se tienen que aprender cuál es el ICO. En este caso el ClO3. Ese es el ICO.
se tienen que aprender cuántos tipos de oxoácidos, cuántos ácidos del cloro hay. En este caso 4. Ustedes aprenden eso y cómo se nombran estas cosas. Después se tienen que aprender cómo se comportan como aniones, no como ácidos, como aniones. Y pasan del ico y alato, del oso al ito. Entonces hay una nomenclatura para eso. ¿Qué es? El perico toca el plato y el oso toca el pito. Acuérdetele. El perico, ico, terminación ico, toca el plato, terminación ato. El perico toca el plato, ico, ato. El perico toca el plato. Perico toca el plato. Y el oso toca el pito. Oso, ito. Entonces, con eso ustedes ya debiesen saber cómo se nombran, tanto en su forma oxoácido, un ácido hipocloroso, en su forma aniónica va a ser un hipoclorito, un ácido hipoclorito, perdón, un hipoclorito de, el famoso hipoclorito de sodio, de ahí viene. El hipoclorito de sodio es un oxoanión, es un oxoanión del oxoácido del ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso, el oso toca el pito, ito, hipoclorito, hipoclorito de sodio. No sé si lo enredé con eso, pero vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hacer un breve resumen para comprender esto de manera. Tenemos la forma de los oxígenos. Cuando les quitamos, les damos oxígeno, van a cambiar sus nombres, los oxoácidos. ¿Qué son los oxoácidos? Son compuestos que se comportan como ácidos y que tienen oxígenos. Punto. Cosas que tienen que aprenderse. El ácido que tenga la terminación ico. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil nombrarlo. Si está sobre el ico, es perico. Si está abajo, es oso. Y si está abajo del oso, hipooso. Ahora, los oxoácidos pasan de ser oxoácidos y cuando pierden su protón pasan a ser oxoaniones, porque quedan con carga negativa, ya que el protón se va con carga positiva. Los oxoaniones, lo que cambia es bajo la nomenclatura de el perico toca el plato. O sea, los que tenían la terminación como ácido ico, después como anión van a tener la terminación ato. Perico toca el plato. Perico, ico, ato. Perico, ato, oso, ito. Denle una vuelta a eso. Y créanme que les va a servir porque esto tienen diferentes comportamientos. Este es un tipo de oxoácido. Hay varios tipos de oxoácidos. ¿Qué pasaría si un oxoácido solamente tiene 3? Bueno, el más grande sigue siendo el ico. No tiene más. ¿Qué pasaría si solamente tiene 2? Bueno, va a ser el ico y el oso. Nada más. Por eso digo, enfóquense si tiene ¿cuál es el ico? ¿Cuál es el ácido, el oxoácido que tiene la nomenclatura de el ico? Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacer esto? Con los estados de oxidación del átomo central. Eso es un poco más enredado, pero tiene que ver con el cloro. Vean cuál es el estado de oxidación del cloro para esos 4 casos. Para el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. Vean cuál es el estado de oxidación de los cloros y vean y encuentren ese patrón. Se van a dar cuenta que el más grande va a tener un valor tanto y el más chico va a tener un valor. Yo les recomiendo como primera instancia véanlo con los oxígenos. Véanselo con los oxígenos. Porque si no, si se lo aprenden con los estados de oxidación del cloro, van a tener que aprenderse los estados de oxidación del cloro. Y eso es un poquito más complicado. En cambio, si se lo aprenden con los oxígenos, es más fácil, po. En este caso el cloro es 0, o sea, 1, 2, 3, 4. Oxígeno, listo. El 3 es el ico, si tiene otro más, y así todo el rato. Eso. Es un poco enredado, lo sé. Pero es así la nomenclatura. Es así la nomenclatura. En Instagram les voy a dejar un esquema de cómo es que se nombran estas cosas. Por si quieren ahí ayudarse un poco, que quizás les ayude un poquito más en su estudio. Nuevamente, esta parte
es solamente práctica. Es practicar, 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 practicar. Y cuando veamos los ejercicios, cuando veamos ácido y base, vamos a retomar nuevamente y siempre va a estar presente la nomenclatura en este caso. Ahora vamos con la nomenclatura de las bases, que es un poco más simple que lo de los ácidos. Que es un poco más simple de los ácidos. ¿Qué es una base? Debe ser la pregunta. Las bases las vamos a denominar, para este caso, las vamos a denominar como aquellas que liberan un grupo OH- o un grupo hidróxido. Y nuevamente cuando esté disuelto en agua. Entonces, las bases liberan un grupo hidróxido cuando están en el agua, por lo tanto también se nombran en base a su comportamiento. Ejemplos muy famosos: NaOH y el KOH. ¿Cómo se nombran estos? Hidróxido, hidróxido. Claramente tienen que tener un grupo OH. Van a ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de... ya sí, no tiene más ciencia. Entonces se nombran hidróxido de... y el elemento que lo acompaña. Hidróxido de... y el elemento que lo acompaña. Siempre es así, para estos casos. Y ahora es el... ¿por qué les vengo diciendo que vamos a tomar como bases que liberen hidróxidos? ¿Por qué? Porque tenemos... como es, depende de su comportamiento, las bases dependen también de su comportamiento. Sabemos, por ejemplo, el NH3 no tiene un grupo OH, pero el NH3 se comporta como una base. Y después, cuando veamos ácido y base, vamos a entender por qué esto se comporta como una base. Pero por ejemplo, este no tiene un grupo hidróxido, por lo tanto no se denomina hidróxido. Y ya habíamos dicho que esta cosa se llama amoníaco y punto. Ahora, ¿existen los oxobases? No, no tenemos. Entonces es mucho más fácil las bases. Y ya para terminar, vamos con una pregunta que nos dice, que es la pregunta de revisión. Nos dice, ¿por qué la siguiente pregunta es ambigua? ¿Por qué la siguiente pregunta es ambigua? Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre de HF? ¿Cuál es el nombre del HF? ¿Por qué esta es una pregunta ambigua? Porque nosotros no sabemos cómo está este HF actuando. Si estuviera actuando de manera molecular, sería fluoruro de hidrógeno. Pero si está en estado acuoso y está actuando como un ácido, ¿cómo se llamaría? Ácido fluorhídrico. Fluorhídrico. Puede tener esos dos nombres. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo si está en forma molecular o dependiendo si está actuando como un ácido en una solución acuosa. Para la definición que nosotros tomamos de que un ácido liberaba protones. Que quede claro eso. Bueno, con esto terminamos. Ácido y bases. Es un poco mucho enredado, la verdad. Tanto para entender como para explicar. Se me hizo bastante complicado de explicar. Pero como les digo, mi consejo, apréndanse cuál es el ICO. Y apréndanse el perico toca el plato y el oso toca el pito. Nada más. Y de ahí vayan jugando, vayan probando, vayan... Ustedes tienen que, acuérdense que esto, nomenclatura es memoria. ¿Por qué? Porque después se van a encontrar con otros oxoácidos que tienen comportamientos bastante diferentes a lo común o a lo normal. Entonces, por eso les digo, no se esmeren tanto por buscar una super fórmula que les ayude. No, porque en la práctica se van a dar cuenta que se los tienen que aprender de memoria. Así que mi recomendación, estúdienlo, pregúntenlo a sus compañeros. Ustedes con tarjeta en mano, oiga, ¿cómo se llama tal molécula? ¿Cómo se llama su oxoanión? Y así, vayan jugando eso. De a poco, yo, si les soy sincero, esta parte de del per, oso y coato, no me la sé de memoria. O sea, en el sentido de que yo solamente me sé lo que le acabo de decir, el ICO, y me sé los estados de oxidaciones. O me sé cuántos oxígenos tiene cada molécula.
Pero yo no me sé, si ustedes me dicen, ya, ¿cuál es el perátodo ácido sulfúrico, ácido sulfurato de? No, yo tengo que buscar el ICO y después empiezo a perfilar de nuevo. Creo que me enredé ahí. Pero a lo que voy es que se tienen que aprender de memoria solamente un par de cosas. ¿Cuál es el ICO y cuántas moléculas oxoácidos hay de esa molécula? Del cloro, del azufre. Ya después los otros los pueden deducir. Eso sí pueden hacer. Pero eso, nuevamente, nomenclatura es mucho más memoria, no tiene muchos patrones. Eso. Igual lo vamos a estar revisando con ejercicios y nuevamente lo vamos a revisar cuando veamos la materia de ácidos y bases, que va a ser un poco extensa. De hecho, es un capítulo completo. Así que eso. Nos vemos, que estén bien. En Instagram voy a subirle el esquema completo de la nomenclatura y los diagramas. Así que saludos, cuídense, que estén bien.